Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Me siento contento de que me hayan invitado a este diplomado a impartirlo. Es bien intensivo porque realmente para tomar un diplomado de teología por lo menos deben ser 4 meses, pero conversamos ahí con mi hermano de Walter y decidimos hacerlo 2 veces a la semana y eso apura bastante el caminar, ¿verdad? Y la idea es que ustedes puedan tener un curso en corto tiempo, pero no perdiendo la calidad de la materia. Eso es lo otro. Porque también hay cursos que son muy largos, pero ya se va la materia tratando y se va diluyendo a medida que pasan los meses. Y eso tampoco corresponde. Aclarando eso, este programa está hecho conciso, de forma profunda, pero en poco tiempo para que vamos aprendiendo. La primera materia que me encargaron a mí es introducción a la teología y vamos a ver ciertos puntos, ciertos aspectos, vamos a ir comentando. Quien quiera me puede ayudar a leer, vamos a leer algunos versículos bíblicos y ya nos vamos a sumergir en el estudio. Vamos a orar, ¿les parece? ¿Oremos? Muy bien, mis hermanos y hermanas. Vamos entonces a ver, voy a compartir acá, ustedes me dicen si se ve, voy a compartir. eh, la clase yo también se las voy a enviar, ¿ya? Pueden tomar apuntes, no hay ningún problema. Profe, ¿va a grabar? Ah, Sí, está grabando. ya se está Ya. grabando mi hermana Patricia, creo que me pregunto, ¿cierto? Pati, Patricia, hermana. ¿Qué dice? No, Ah, Leslie. Leslie, gracias. Sí, Ahí uno pierde un poquito de visión, ¿cierto? Eh, sí. gracias, hermana. Sí, se está grabando la clase. Vamos a ver en este primer aspecto, es la introducción a la teología. Son 2 clases, esta y el próximo martes conmigo. Los viernes van a dar otra materia. La pregunta que debemos hacernos es por qué estudiar teología. No me basta solamente con ir a la iglesia, no me basta solamente con estudiar en forma privada la palabra de Dios. Podemos hacernos todas esas preguntas, todos esos cuestionamientos. ¿Por qué estudiar? ¿Por qué? Si yo voy a la iglesia, escucho buenos sermones, estudio, estudio, puedo ver prédicas por YouTube. Ahora tenemos las plataformas, ¿verdad? Cosa que años atrás no teníamos. Yo recuerdo años atrás eh, nos pasaban en DVD, ya hasta los DVD ya están casi pasados de moda, ¿cierto? Entonces, DVDs llenos de prédicas en audio. Entonces, ¿para qué estudiar teología? ¿Qué es teología? ¿Por qué estudiarla? Incluso otros dicen, lo que me interesa a mí es la vida práctica del cristianismo. Basta con leer la Biblia y aplicar los principios que están en la Biblia. Yo llevo una vida práctica, oro, me comporto bien en mi familia, trabajo como líder en mi iglesia, hago una vida práctica, no necesito la teología. Bueno, acá en estas 2 clases vamos a darnos cuenta que la teología sí es necesaria, muy necesaria. Esta actitud y estas preguntas las tienen muchos creyentes, muchos incluso líderes cristianos. Yo he escuchado muchos líderes que dicen, no es necesario estudiar, a mí solo me va a capacitar la Biblia y no necesito nada. Ahora, yo no estoy diciendo que hacer solamente eso no es importante. Sí es importante. Leer la Biblia, congregarme, escuchar un buen sermón, sí es importante leer un buen libro de teología o de cualquier materia cristiana, es muy bueno, pero no basta con eso, no basta. Y aquí vamos a ver rápidamente en esta primera clase por qué. Porque la teología está asociada a la teoría. Entonces dicen que la mucha letra mata. No sé si han escuchado ese dicho.
No sé si lo he escuchado. No, 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 no. El teólogo es frío, el teólogo es mucha letra. Y no es así. Y no es así. Es como que asocian vida práctica, solo fe, por un lado, por una vereda de la calle, y por la otra vereda, teología, teoría. Y saben que necesitamos de las dos. De las dos. De hecho, para yo presentar argumentos ante un ateo, fíjense, necesito teología. Para presentar argumentos ante un agnóstico, necesito teología bíblica. Para presentar eh, al Señor Jesús ante un budista, necesito la teología. No basta solamente con la vida práctica. Ninguna niega a la otra. Ahora, es cierto, la teología es teoría, pero la necesitamos. ¿O ustedes creen que porque yo sé colocar un parche curita y desinfectar una herida, eso me hace enfermero? No, ¿cierto? No me hace enfermero ni médico. Para ser enfermero o TENS, que le llaman ahora, yo necesito la teoría, ¿verdad? Y luego la práctica. Así que las dos cosas están totalmente unidas y ninguna de las dos se contradice. Práctica, muchos cristianos dicen práctica versus teoría. No, es práctica complementado con la teoría. ¿Ok? Vamos ahora a la explicación de qué es la palabra teología. La palabra teología es de origen griego teos, que significa Dios. Y viene también de la palabra logos, que expresa estudio o razonamiento. También el logos es verbo, es palabra. En consecuencia, teología significa el estudio de Dios, y no solamente de Dios, sino que de los hechos relacionados con Él. Eso es la teología. Es una palabra que viene del griego. Dios y logos. Ahora, ¿creen ustedes que es necesaria la teoría? Claro que sí. Y por eso ustedes se inscribieron en este curso. Ustedes van a subir en su vida cristiana varios peldaños al que no estudia teología. Y eso no es una vanagloria personal, no, hermano. Pero nosotros debemos dar razonamiento de la palabra, dar respuestas coherentes, dar respuestas precisas a quien lo requiere. El apóstol Pablo era un teólogo y por eso en el Nuevo Testamento y en el siglo primero fue un pilar fundamental en la expansión del cristianismo. Ahora, ¿él combinaba la teoría con la práctica? Claro que sí. Él donde iba, donde lo necesitaban, ahí estaba predicando, ahí estaba ayudando, ahí estaba haciendo milagros. O sea, hacía la práctica sin descuidar la teoría. Y es así como él podía hablar con un griego, con un judío, podía hablar con un romano, porque tenía también la teología, tenía la teoría. El problema de los cristianos hoy, actualmente, es confundir religión y teología. No necesito la teología porque yo ya soy un ser religioso. Yo ya soy un practicante en mi iglesia. Yo ya pertenezco a la religión cristiana y no necesito de teología. Ese es el gran problema, que confundimos teología con religión. Y son dos cosas muy parecidas, pero totalmente diferentes. ¿Cuál es la diferencia entonces? Yo sé que ustedes pueden estar ahí pensando, ¿cuál es la diferencia entre religión y teología? Antes de esto, yo también les quiero decir que ninguna de las dos cosas, ni la teoría ni la práctica, es más importante. Son las dos, son las dos, ¿ok? Las dos son importantes en la vida de un cristiano, el estudio y la práctica. En el mundo académico, el estudio de la religión tradicionalmente ha estado en el contexto más amplio de la sociología o la antropología incluso, porque la religión tiene que ver con prácticas de adoración que los seres humanos han adoptado en ciertos ambientes particulares. La religión, queridos, es la práctica de la adoración.
¿Cómo usted identifica a un budista de un cristiano o un cristiano de un islamista, de una persona que profesa la religión del Islam? Por sus prácticas. El budista no va a andar con la Biblia bajo el brazo, si el cristiano practica llevar la Biblia y leerla. El budista no. ¿En qué se diferencia un, qué sé yo, una persona que practique la religión de la nueva era? Bueno, que no le interesa la Biblia, no le interesa la Biblia. ¿En qué se diferencia? Volvemos al mismo ejemplo de un budista de un cristiano, que el cristiano canta himnos a Dios, a Jesús, ¿verdad? El budista no canta himnos a Jesús. Es la práctica de la adoración hace la religión, y eso está estudiado por la sociología. Entonces ya vemos que hay una diferencia entre religión y teología. Teología es el estudio, es la teoría, es la base, es el conocimiento. La religión es la práctica. Esa es la diferencia. La teología, en cambio, es el estudio de Dios. Entonces, la religión es la práctica. Por eso las personas, hay un dicho que dice, bueno, ¿de qué religión eres tú? ¿O cuál religión practicas? ¿Han escuchado eso? ¿Qué religión practicas tú? Practica, viene de practicar, de hacer. Hay una diferencia entre estudiar, por un lado, las preocupaciones humanas sobre la religión y, por el otro lado, estudiar la esencia y el carácter mismo de Dios. Esa es una gran diferencia. Miren, en la Edad Media la teología se le conocía como la reina de las ciencias. Fíjense, era la reina de las ciencias. Saben ustedes que yo no sé en qué trabajan ustedes, yo no sé qué estudios tienen, pero déjenme decirles que ustedes al estudiar este diplomado de teología están estudiando a la reina de las ciencias. No hay ninguna ciencia más importante que la teología. No hay ninguna. Ni la ciencia médica, ni la historia, ni las leyes. No hay ninguna ciencia más importante que la teología, porque la teología es el estudio de las cosas de Dios. ¿Hay algo más importante que Dios? Nada, no hay nada más importante que Dios. Entonces, por eso se le llamaba la reina de las ciencias. Y la filosofía, ¿qué es lo que era? Su, su sirvienta, su sirvienta. Hoy la reina ha sido depuesta de su trono y en muchos casos mandada al exilio. Ahora la reina ha sido usurpada, ¿verdad? Se le ha quitado su trono y hemos reemplazado la teología por la religión. Y la sociedad ha reemplazado la teología por las humanidades, por las matemáticas, por la historia. Ahora yo no digo que esas ciencias sean malas, no, pero debieran estar bajo la teología. Así que ustedes siéntanse contentos al entrar a estudiar este diplomado de teología, porque están estudiando a la reina de todas las materias, a la reina de todas las ciencias. Teología es un término amplio, hermano, bien amplio. No solamente se refiere a hablar temas de Dios, sino a todo lo que Dios nos ha revelado en las sagradas escrituras. La base de la teología es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Hay algún libro más importante para ustedes que la Biblia? No, ¿cierto? Entonces, si este libro es el más importante, el estudio que tiene que ver con este libro es la reina de todas las ciencias. Ese es el hilo, perdón, que nos hace conducirnos hacia Dios y nos debe llenar nuestro espíritu. Dentro de la disciplina de la teología está el estudio de Cristo, obviamente, que le llamamos, por ejemplo, la cristología. También incluye el estudio del Espíritu Santo, que le llamamos neumatología.
También está el estudio, por ejemplo, del pecado, amartiología. Está el estudio de las cosas futuras, que la llamamos escatología. Ahora, estas son subdivisiones de la teología. Los teólogos también hablan de la teología propiamente dicha, que se refiere específicamente al estudio del Dios mismo. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la esencia de Dios? ¿Dios es eterno? Esa es otra ciencia. Yo no los quiero enredar con estos términos, ¿ya? Estos términos, pero todas estas son divisiones de la teología en la cual nos ayudan a entender y nos amplían el panorama de la teología. Por ejemplo, si usted quiere estudiar entonces el Espíritu Santo, eso se llama neumatología. Si usted quiere estudiar el área de las profecías de la teología, es la escatología, que es el estudio de las cosas últimas o de lo último. Usted quiere estudiar defensa de la religión cristiana, está la apologética bíblica o la apología bíblica. Ahora, se han sumado términos más modernos, por ejemplo, la arqueología bíblica. La arqueología es una rama, es una ciencia que deriva de la historia y de la geografía. La arqueología se apoya mucho en la historia y así, esas tres se apoyan mucho, pero ha surgido una nueva ciencia o subciencia de la teología que es la arqueología bíblica. Y hay arqueólogos, especialmente arqueólogos bíblicos, que descubren, que estudian, que analizan descubrimientos arqueológicos, pero todo lo que tenga que ver con la Biblia. Generalmente son teólogos que derivan a, a esa rama de la teología. Así que la teología no es solamente una sola ciencia, una sola rama, sino que se divide para armarnos el panorama completo. Por ejemplo, el estudio del Antiguo y Nuevo Testamento se divide así en la teología. Se divide en panorama del Antiguo Testamento y panorama del Nuevo Testamento, que son dos ramas que apoyan a la teología. Ahora, ¿qué une a todas estas ramas? La teología sistemática. La teología sistemática es otra rama y no voy a entrar ahí porque esa la van a ver con el profesor Walter, que es lo que es la teología sistemática. Abarca todos estos estudios y los lanza sistemáticamente, como dice su nombre, sistemáticamente, paulatinamente, una por una y las va estudiando en profundidad. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta hasta ahí, algún comentario. Voy muy rápido, voy muy lento. Ustedes me dicen para seguir avanzando. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, hay dos Sí. respuestas a un silencio, a un profesor. O que vamos todo bien o nadie le entiende nada. Ya, me prefiero quedar con la primera. Me prefiero quedar con la primera. Ya, el PowerPoint se los voy a enviar. Vamos a algunos versículos bíblicos, ¿les parece? ¿Hay alguien que me pueda ayudar a leer? Por ejemplo, vamos a 2 Corintios 3:6. No sé si hay alguien que tenga ahí su espada a mano y me puede ayudar a leer 2 Corintios 3:6. Así yo Aquí, también profe, yo lo descanso. tengo. Muy bien, hermana. Dice así, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Gracias, hermana. Saben que muchos ocupan este versículo para decir, no estudies tanto la Biblia, no estudies teología, porque la letra te va a matar. Es cierto, muchas veces en mucho estudio te mata la práctica, pero usted tiene que tener un equilibrio, pedirle al Espíritu Santo que le dé un equilibrio. Como si también hay muchas personas que tienen muy lindo testimonio, mucha práctica, mucha oración, mucha visitación, mucha práctica religiosa cristiana, pero carecen de la letra, del estudio. Entonces esas personas cuando se confrontan con otras no pueden dar una respuesta bíblica. Claro, visitan a los enfermos en los hospitales, oran mucho, cantan lindo, visitan, hacen esto y lo de allá, son los primeros en una congregación en levantar la mano para ayudar a pintar la fachada de la iglesia. Estoy poniendo ejemplo, que no es malo, es muy bueno,
pero les falta la otra parte, que es dar respuesta a una fe con prueba, con razón. Entonces, ¿qué les hago yo el llamado? A tener un equilibrio. La práctica es buena y la teoría teológica también es buena y también sirve. ¿Ok? Entonces, ese versículo se aplica, pero si ustedes leen el contexto del versículo, tampoco Pablo está hablando de que no hay que estudiar. De hecho, él era un teólogo. Él era un teólogo. Pablo era un teólogo. Era un hombre de letras. Por algo, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, ¿quién los escribió? Pablo. Pablo. Entonces, él era un hombre de letras. Sigamos. Entonces, solo práctica sin estudio. Vamos a Santiago, vamos al libro de Santiago. ¿Quién me busca Oseas? Alguien que me busque Oseas 4:6 y alguien que me busque Santiago 1 del 22 al 25. Y así nos vamos dividiendo estos versículos. ¿Quién se anima? Yo ¿Quién se tengo anima? Oseas. Ya, hermana Leslie. Hijo, detén eso. Ya, Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Gracias, hermana Leslie. ¿Qué es lo que le faltó al pueblo? Conocimiento. ¿Y el Conocimiento. conocimiento de dónde viene? De la teoría, del estudio. El pueblo de Israel rechazó el estudio sistemático de la teología. ¿Y cuál era su fuente? El Pentateuco. El Pentateuco, lo que escribían los profetas. Rechazaron eso. Al rechazar lo que estaba escrito, se fueron tras dioses paganos. Y así la historia nos demuestra que el pueblo de Israel había en periodos que estaba muy bien, muy consagraditos todos, muy derechitos tras Jehová. Pero hay extensos periodos que ellos se iban tras dioses, tras la idolatría, practicando aberraciones. ¿Saben ustedes que los israelitas hubo un momento de su historia que llegaron a practicar el sacrificio de niños? ¿Saben ustedes que hay unas estelas egipcias que muestran a los israelitas practicando sacrificios de infantes? ¿El pueblo de Dios haciendo eso? Claro, claro, porque se olvidaban de la ley, se olvidaban de leer y repasar el Deuteronomio, el Levítico. Entonces, ¿qué le faltó al pueblo? Conocimiento. Ahora, práctica con estudio. Ninguna de las dos por separada. Práctica y estudio. ¿Qué me dice Santiago 1 del 22 al 25? ¿Alguien se anima? Active su micrófono nomás. Yo, Ya, hermanita Janine o Janine. Janine, sí, Janine, Janine. hermanita querida. Amén. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Y el Mas 25, el hermana. que Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Gracias, hermana Janine. ¿Se dan cuenta que acá el apóstol nos está diciendo que es tan importante la práctica como la palabra, el estudio con la práctica? Incluso dice, ¿cómo seremos? Bienaventurados, bienaventurados, aventurados. ¿Y eso qué significa? Bienvenida, hermanita Orquídea. Buenas. Bienvenida, hermana. Somos bienaventurados. ¿Y qué significa eso? Felices.
Si usted tiene el equilibrio entre el estudio y la práctica, usted va a ser un cristiano feliz. ¿Y saben por qué? Porque usted en la teología confirma que está en el verdadero camino. ¿Y por qué yo a lo mejor no soy budista, o no soy ateo, o no soy agnóstico? Porque confirmo a través de la palabra que estoy bien donde estoy. Ahora, no solamente ser oidor, sino que también un estudioso de la palabra. No solamente oidor, sino que un estudioso. Y esa es la idea en que después de este curso ustedes transmitan esto a su familia, a su comunidad cristiana, a su iglesia, estos conocimientos, estos conocimientos. Muy bien, veamos otros versículos. Vamos a, creo que ya, ahí están todos. Muy bien, me están quedando 10 minutos. ¿Alcanzamos a leer rápidamente Proverbios 23-23? Yo creo que sí. Los 3 versículos. ¿Ya? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Con Proverbios 23-23. Yo voy con 2 Timoteo, ¿les parece? Y alguien que busque Juan 5:39. Yo tengo proverbios. Ya, mi hermana. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Se dan cuenta? La sabiduría, el conocimiento, la inteligencia. ¿Eso se da con la práctica? Sí, pero se da también con el estudio, principalmente con el estudio. Ahora, yo tengo 2 Timoteo 2:15, dice, estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. ¿Cuál es el consejo acá? Estudia con rapidez. Estudia, no pierdas el tiempo. Yo los felicito, hermanas y hermanos, que ustedes estén tomando este curso. Yo sé que todos hemos tenido días agotadores, van a haber días que vamos a estar cansados, que los quehaceres de la casa, que el trabajo, que a lo mejor a esta hora podríamos estar viendo una película, viendo televisión, pero aquí ustedes están siguiendo el consejo de estudiar con diligencia. ¿Para qué? Para presentarse ante Dios aprobados. ¿Por qué? Porque estoy en el verdadero camino. Y como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, si usted estudia y tiene sus pilares fundamentados, basados en un estudio profundo de la teología, usted no tiene por qué avergonzarse de que es cristiano. Y aunque se rían de usted, no importa. Yo sé que creo en lo verdadero. Por eso, con diligencia, rápido. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. El tiempo es corto. ¿Quién tiene Juan 5:39? ¿Quién lo tiene? ¿Alguien lo buscó? Aquí, profe, yo lo tengo. Ya, hermanita Patricia. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Que dan la palabra de Dios que da testimonio de Cristo. O sea, si usted no la estudia, usted no conoce a Cristo. Si usted no estudia teología, usted no conoce a Dios. No conoce ni al Espíritu Santo ni a Jesús. Me doy a entender, ¿cierto? Ahora, dice que hay que escudriñar las escrituras. Escudriñar es más que tener la Biblia abierta en el Salmo, ¿cuánto como lo tienen nuestros hermanos católicos? Salmo 91. Bueno, antiguamente se veía eso, que las tenían abiertas. No, la Biblia no es un talismán, no es una patita de conejo. Perdónenme la expresión. La Biblia es la palabra de Dios y hay que estudiarla. Y más que estudiarla, escudriñarla, comérsela, devorársela, buscar, investigar. Lo que están haciendo muchos cristianos. Solamente no voy a satanizar YouTube. No, YouTube es una excelente plataforma. Pero déjenme decirle que hay muchos cristianos que solamente se están quedando con ver cosas por YouTube.
Y les voy a decir algo, esto a mí me lo enseñaron, YouTube tiene muchas cosas buenas, pero también YouTube tiene muchas cosas malas. Y no hablo de que usted va a estar viendo una tarotista por YouTube, no. Muchos se dicen ser cristianos y abren la Biblia y no están entregando una buena teología. Entonces, no nos quedemos solamente con YouTube, leamos la Biblia. El cristiano moderno está reacio a dar vueltas a las hojas ahora. Es más fácil colocar algo en YouTube que darse el trabajo de estar leyendo o de leer un buen libro. Volvamos a esas prácticas, volvamos a esas prácticas de estudiar, de tener nuestra Biblia. No estoy satanizando YouTube, ni diciendo que todo lo que está en YouTube es malo, no. Pero ahora, si usted tiene la Biblia en su celular, yo tampoco soy contrario a eso. Bueno, los jóvenes a veces les gusta por rapidez incluso, ¿verdad? Por comodidad. A veces la Biblia es muy grande para tenerla en la cartera y si usted tiene la Biblia y en el celular se pueden tener varias versiones, perfecto, téngala, pero escudriñela, estúdiela. Y yo los felicito porque ustedes ahora, a partir de hoy día, comienzan a escudriñar la escritura un poquito más allá que escuchar una prédica. Nos vamos a sumergir, igual que los buzos, que van sumergiéndose y van descubriendo cosas. Yo no lo sé todo, el profe Walter tampoco lo sabe todo. Yo siempre ocupo este dicho, yo no soy la última bebida del desierto, la última Coca-Cola del desierto. No, ustedes estudien, investiguen, no se queden con lo que yo solamente les estoy diciendo. Perfecto, yo no sé, me quedan 10 minutos. Bueno, volvemos, si se cae, volvemos al mismo link, ya que está ahí en el canal. Muchos se sienten cómodos con solo escuchar la palabra práctica, ¿verdad? Pero se inquietan cuando escuchan la palabra estudiar, ¿verdad? Yo los felicito nuevamente porque estudian. Estudiar te abre la mente. El triunfo de una persona está mucho en la perseverancia y en el estudio, en estudia, estudia, estudia. Y el éxito también de un cristiano es prepararse y estudiar. ¿Por qué? Porque siguen esta reina, que es la comodidad, es la comodidad. Y les vuelvo a repetir, es más fácil estar en este momento sentado en el sillón viendo la teleserie de turno o la película de turno que estar estudiando. Yo no quiero ofender a nadie, no satanizo las películas ni las telenovelas, para nada. Quien quiera ver una buena película, véala. Quien quiera ver una buena telenovela, véala. Pero todo tiene que tener su balance. Si yo solamente veo telenovela, eso me va a influir en mi vida espiritual. ¿Qué le voy a responder a un ateo? ¿Qué palabra de aliento puedo darle a un vecino? Oh, que el capítulo de ayer de la telenovela estuvo muy buena. No, yo tengo que saber esto, dar respuesta de mi fe. Bueno, muchos cristianos tienen como reina la comodidad. Cuando se trata de sistemas de pensamiento o de entender la vida y el mundo de una manera coherente, la gente también se incomoda. No quieren pensar. Miren, la juventud hoy en día, la juventud hoy en día no le interesa estudiar. Estamos en una generación de jóvenes y preadolescentes que les gustan lo instantáneo, lo rápido. TikTok, videos rápidos, cortos. YouTube, videos rápidos, cortos. E incluso se ha dado cuenta que hasta los comerciales de YouTube son rápidos, 10 segundos, pum, y te entregan inmediatamente el producto. Todo lo quiere el ser humano ahora rápido. No quiere echar a correr el pensamiento, en entender las ideas coherentemente. Y pasa. O ustedes me dicen que los jóvenes están cada vez más estudiosos. O sea, yo veo la generación de mi papá tiene 82 años, y yo admiro esa generación. Yo tenía tíos sumamente cultos que no fueron a ninguna universidad. ¿Y saben por qué? Porque los viejos leían. Mi papá se crió en un pueblo en el sur donde no tenía luz eléctrica. Y mi papá me decía que con una vela se alumbraban y leían, y no fueron a ninguna universidad. Pero usted con esos viejos podía hablar de política, podía hablar de filosofía, podía hablar de literatura.
¿Estoy mintiendo o no estoy mintiendo? Las generaciones van decreciendo intelectualmente. Y en el mundo cristiano también se está dando lo mismo. Ojo, la iglesia o el cristianismo no está ajeno a la sociedad. Nos queda un minuto, se va a cortar la transmisión y volvemos al mismo link. ¿Les parece? Para la última parte ya de esta clase. ¿Ok? Queda un minuto, me Muy dice bien. acá. ¿Sí? Ok. Ok, ok. Bueno, estábamos en los versículos, ¿cierto? Ya repasamos los versículos. Miren, un relativista dice lo siguiente: no hay verdad absoluta. ¿Han escuchado eso? Yo creo que lo han escuchado con compañeros de trabajo, familiares, vecinos, amigos, etcétera. No hay una verdad absoluta, sino la absoluta verdad de que absolutamente no hay verdad absoluta. Toda verdad es relativa. Lo que es verdad para uno puede ser falso para el otro. Hoy vivimos en una sociedad así. Parece un trabalenguas, pero es así. No hay verdad absoluta. Bueno, tú quieres ser satanista, perfecto, esa es tu verdad. Tú quieres ser ateo, bueno, esa es tu verdad. Y no hay problema. Yo te respeto y tú respétame a mí. Vivimos en una sociedad que es relativista. No hay que esforzarse para armonizar puntos de vista opuestos. ¿Para qué? Si todos tienen la verdad, ¿para qué discutir? ¿Para qué dialogar? ¿Para qué conversar? Si es tu verdad y tú respeta como yo te respeto a ti. Algo que en un sistema intenta hacer. ¿Por qué? De acuerdo a los relativistas, no hay posibilidad de llegar a un entendimiento de la verdad. Estamos en una sociedad relativista. El relativista se cubre bajo el manto del respeto y nos acusa a los que decimos no, hay una verdad en que no respetamos al resto. Y no es así. Usted tiene que respetar al que piense diferente a usted, pero en ese respeto no está avalando que el otro tiene la verdad, porque si no, Cristo no hubiese sido respetuoso del prójimo, y sí, Él lo fue. Y fíjense, ¿qué fue lo que Él dijo? Yo soy la verdad. ¿Existen muchas verdades o hay una sola? Hay una sola verdad. Y la teología nos muestra ese camino, nos muestra esa verdad. Así que olvídense de que una sociedad relativista es una sociedad moderna, es la sociedad que está de moda. No, el relativismo es una idiotez filosófica. ¿Ok? Avancemos. Leamos dos versículos más. A ver, sí, dos versículos más. Mire, yo estoy aquí en Juan 14, 6. Alguien que me busque Hebreos 3:8. ¿Le parece? Yo mientras voy a leer Juan 14, 6. Y que el versículo conocido, que Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pregunta: ¿está bien la sociedad o el pensamiento relativista? No, el pensamiento relativista es contrario a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las personas van a decir, oye, ¿para qué estudias teología? ¿Para qué estudias la Biblia? Es más, para los relativistas y para las nuevas tendencias de pensamiento, ¿saben qué es lo que es la Biblia? Un libro arcaico, un libro que se quedó en el pasado. Sobre todo, bueno, no voy a entrar en ese tema, mejor me quedo callado. Estas minorías, voy a decir eso nomás, estas minorías, ¿qué dicen? Ay, ya sacan la Biblia, si eso está en el pasado. ¿Lo han escuchado por radio, por televisión, en los debates? La Biblia es un libro que no pasa de moda, es un libro que está siempre de moda. ¿Y saben por qué? Mire, hay muchos factores, pero les voy a decir uno solo. Porque la Biblia es el único libro
que le da la solución a la persona, siendo esta persona de hace siglos atrás, una persona actual y una persona que está en el futuro. ¿Acaso la depresión es solamente de ahora? ¿Acaso la pérdida de un familiar es solamente de ahora? ¿La tristeza? Eso está acompañado del ser humano de que es ser humano. Y la Biblia da respuesta a esos problemas. Le da respuesta a los problemas esenciales de la humanidad. Entonces no es un libro que esté pasado de moda. Acá nosotros encontramos consuelo, ánimo. ¿O acaso usted cuando lo lee las promesas, su espíritu, su mente, su corazón, no se levantan? Si este fuera un libro pasado de moda, no le levantaría el espíritu. Aquí usted encuentra consejos de psiquiatría, de psicología, profundos. Es más, le da una esperanza a que hay solución a la muerte. ¿Han escuchado ese dicho que dice, en la vida hay solución para todo menos para la muerte? Ese dicho también es falso. Sí hay solución para la muerte, y está aquí en la Biblia. La solución para la muerte es Jesús. Que si usted cree en Jesús, usted confía en Jesús, va a vivir eternamente, aunque baje al descanso. Entonces, esas son problemáticas que el ser humano las ha tenido desde que es ser humano. No es un libro que está en el pasado. Ahora, dice acá que Jesús es la verdad y el camino. ¿Jesús pasa de moda? No pasa de moda. Jesús, al igual, Jesús es el alfa y el omega, es el principio y el final. Él no pasa de moda. Ok, ¿quién tiene Hebreos 3:8? Si alguien es tan amable de leerlo. Yo lo tengo, ¿Ya? Hermana Leslie, me parece que me habló. ¿sí? Ya, hermanita, por No favor. endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Gracias, hermana. Dice la Biblia, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación del desierto. O sea, ante todas estas filosofías, la Biblia me aconseja que no debemos endurecer nuestro corazón, no debemos colocarnos tristes. Esto tiene que pasar. La humanidad debe darle la espalda a Dios. Eso está proféticamente dicho. Miren, yo siempre digo lo siguiente, para un partido de fútbol importante se llena el estadio. ¿Es así o no es así? Se llena. Ahora, no estoy satanizando el deporte, a mí me encanta el fútbol, no estoy satanizándolo, pero dígame, 120.000 personas en el estadio, 60.000 personas, y entradas súper caras, súper caras, pero haga usted una invitación a la iglesia. No, no puedo, no, no tengo tiempo. No, mira, para la próxima voy. ¿Han escuchado esa respuesta? ¿Ha invitado usted a algún amigo, amiga, algún familiar a la iglesia, a un lindo programa, a ver un lindo coro? No, no puedo, no, mira, si hubiese sido en otro día, en otro horario, podría. Ahora, el consejo es que no nos pongamos tristes, eso tiene que ocurrir. Cristo dice que lo seguían multitudes, pero cuando él estaba en el Calvario, fueron pocos los que estuvieron con él, muy pocos. Estamos en una sociedad donde nosotros vamos a ser minoría. Nosotros somos minoría, los cristianos. Somos minoría. Pero la esperanza es que Dios está con nosotros. Jesús está con nosotros. ¿Ok? Así que están en buen camino estudiando teología. Razones para estudiar teología, algunas ya me adelanté. Vamos a verla aquí bien ordenaditas con las ideas. Número uno, lo que yo escribí aquí dice, el conocimiento de la doctrina bíblica y sistemática es fundamental para tener una fe auténtica y salvífica. A ver,
Pero la fe no solamente se alimenta de práctica. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Hay alguna definición de fe en la Biblia? Todos se van a la mente. Hebreos. Ay, perdón, que se me está guardando. Espérenme 10 segundos. Ya, ok, estaba grabando la primera parte de la clase, o sea, guardándola. Hebreos 11 es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Miren, la mejor traducción para la palabra certeza es sustancia. ¿Saben ustedes lo que es sustancia? Janine, si yo te digo, mira, aquí yo tengo un escritorio de madera y yo te pregunto, ¿sabes tú cuál es la sustancia de este escritorio? La madera. La madera, bien. Ahora, pero mi escritorio también tiene pernos de metal, ¿sí? También tiene unos manguitos aquí para abrir los cajones de plástico, sí, pero la sustancia, la materia Ujú. prima, es la madera. Entonces, la fe es la sustancia del cristiano, es lo que usted tiene que estar hecho de fe. Y la fe auténtica se alimenta en un gran porcentaje por el estudio. O sea, cuando usted está triste y usted en la Biblia estudia y encuentra promesas, usted está estudiando teología. ¿Y qué hace? Que su sustancia se fortalece. Su madera no se pudre, su madera no se arruga. Entonces, el conocimiento en la doctrina bíblica y sistemática es fundamental, fundamental. Es como cuando el carpintero a la madera que está un poquito ya deteriorada por el tiempo, la, la lija, ¿verdad? Y luego la limpia y le echa unos aceites, unos productos y luego la barniza. Y usted dice, oye, el mueble quedó como nuevo. Bueno, todo ese proceso la hace este carpintero divino, pero usted debe estudiar, usted debe prepararse. Vamos a lo siguiente, miren, los vocablos griegos pistis, ¿ya? Que es verbo, y pisteu, que es sustantivo, traducidos por fe en el Nuevo Testamento, a menudo se refieren a una persuasión firme, una convicción de verdad. ¿Cómo usted logra la convicción de verdad en la fe, que es pisteu o pistis? Esa convicción de verdad la aprende estudiando. ¿Cómo usted va a estar convencido si usted no estudia? ¿Cómo el niño está convencido que 2 más 2 es 4? Es porque el profesor de matemática le enseñó con manzanitas y peritas que si tiene 2 manzanitas más 2 manzanitas, se la agrupan y le forman 4. Le enseñó, le dio la técnica. Usted para esa fe, esa convicción debe estudiar. Dice, y continúo leyendo, dice, una constancia en la profesión de una verdad o la fidelidad a un sistema de verdades. La teología forjada de las enseñanzas bíblicas proporciona la única base de nuestra fe. ¿Cómo? Porque dice que la fe es sustancia de cosas que se esperan, que no se ven. Eso se llama tener fe ciega. Y es cierto, debemos tener fe ciega. Por ejemplo, ¿alguien aquí ha visto la segunda venida de Cristo? No, nadie, porque no ha ocurrido, ¿cierto? ¿Pero usted cree que va a ocurrir? Sí, va a ocurrir. Y yo les digo, va a ocurrir. ¿Y por qué? Porque yo lo digo, porque usted lo dice, porque el pastor lo dijo, porque usted lo estudió en la Biblia. Que hay muchas promesas que dicen que Él va a volver. De hecho, Él lo dice, que Él va a volver. Entonces, la fe debe ser razonable. Nuestra fe debe estar con fundamento en el estudio. Vamos a lo número 2. Dice, es importante saber la teología para conocer bien a Dios, nuestra propia naturaleza, el propósito de existir y los aspectos de la salvación que el Señor nos ofrece.
Conocer a Dios es por nuestra experiencia. Sí, es por nuestra experiencia. Es por los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida y en nuestros hermanos de iglesia y en nuestra familia. ¿Cierto? Así conocemos a Dios. Pero también a Dios lo conocemos por las Sagradas Escrituras, por el estudio de la teología, incluso nuestra propia naturaleza. ¿De dónde venimos? ¿De la evolución? ¿Del mono? No, porque estudiamos que Dios nos creó, estudiamos la creación. Y tenemos un propósito también de existir. Mi hermana Orquídea, mi hermana Janine, tiene un propósito en esta vida. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, la Biblia te va a decir cuál es tu propósito. Tú no estás aquí para nacer, vivir, engendrar, trabajar y morirte. No, esa es una visión humanista básica. Nosotros tenemos acá un propósito, un propósito. Dice la Biblia que somos sal de este mundo, somos luz en este mundo. La sal y la luz tienen un propósito, ¿o no? ¿Tiene un propósito en la cocina la sal? En medio de la oscuridad, ¿tiene un propósito la linterna que nos provee la luz? Claro que sí. Bueno, el estudio de teología nos da ese camino, nos da ese propósito. Fíjense, Tomás de Aquino, que era un teólogo católico, pero muy inteligente, dice que la teología está enseñada por Dios, enseña acerca de Dios y nos lleva a Dios. Ustedes en estos momentos están aprendiendo de Dios, van a seguir aprendiendo acerca de Dios y este estudio los va a llevar a Dios, va a confirmar su fe que ustedes están en un buen camino. Al conocerla bien, estamos preparados para prestarle culto incluso correctamente. Para conocer a Dios, uno tiene que identificarlo para saber quién es y cómo es. ¿Por qué no adoramos, por ejemplo, los árboles? ¿Por qué no adoramos los truenos y el sol? Porque la Biblia me dice que eso no son dioses, esa es la creación de Dios. Ahí usted ya hace ese razonamiento y al leerlo en la Biblia, usted está estudiando y aplicando la teología. El teólogo contemporáneo de apellido Forsyth, ¿ya? Dice, el objeto de nuestra fe es un Dios teológico, o de otra manera, no es amor santo. La idea de que Dios es amor es suficiente, a menos que se defina este amor a la luz de Juan 3:16. No se refiere al amor de un padre indulgente que pasa por alto la maldad de sus hijos. ¿Se han dado cuenta que ahora estamos en una teología universalista? Dios es amor, Dios los va a perdonar a todos, Dios los ama a todos, no importa lo que tú hagas, Dios te va a prosperar igual. Bueno, Dios sí es amor, pero hay que entender la verdadera teología del amor. Dice que Dios también es tardo para la ira, es tardo, se demora, pero sí Dios se va en algún momento molestar con la humanidad. Y de hecho lo hizo en el pasado, en la época de Noé. Ahora, porque Dios es un Dios injusto, malo, dio la oportunidad a la humanidad. Dio la oportunidad. Sino un amor que proporciona el antídoto de su maldad y hace aceptable al pecador ante un Dios santo. El conocer bien sus atributos y sus caminos nos puede llevar a una adoración auténtica. La otra vez una persona a mí me dijo, ¿tú crees en un Dios castigador? Si yo no hubiese conocido bien al Dios que yo adoro a través de la teología, lo hubiese creído a esa persona. No, yo no creo en un Dios castigador, yo creo en un Dios de amor, pero sí Dios tiene disciplina. Así como usted, cuando es padre, madre, también disciplina, y a usted sus padres lo disciplinaron, ¿verdad? Dios también aplica eso. Por eso es el Padre. ¿Ok? 3. El estudio de teología sistemática edifica a los creyentes y es un factor indispensable para perfeccionar a los santos en la obra al ministerio. Usted se está perfeccionando aquí en el ministerio. Está haciendo un curso, un diplomado de capacitación. El conocimiento de la doctrina cristiana tiene mucho que ver con el desarrollo moral y espiritual del creyente. Es obvio que nuestro carácter y manera de vivir se amoldan a lo que creemos. No os conforméis a este siglo.
Es decir, no permitan que el mundo les forme en un molde con sus valores materialistas y errados. Eso lo agrego yo. Ahora, ¿qué exhortó el apóstol Pablo? En Romanos 12:2, es necesario renovar nuestra mente estudiando en forma sistemática la verdad divina. Fíjense, crecer, perdón, en la gracia y conocimiento de nuestro Señor. Eso está en 2 de Pedro 3:18. Fíjense, debemos crecer en gracia, en práctica, en regalo de Dios, gracias regalo de Dios, que nosotros ese regalo, porque Dios me salvó, yo tengo un buen testimonio como cristiano, practico la religión, pero también debo crecer en qué cosa? En conocimiento. 2 de Pedro 3:18. La enseñanza desempeña un papel importante en la capacitación de obreros cristianos. 4. Toda predicación, enseñanza cristiana e interpretación de la Biblia debe basarse en lo que llamamos ahora la sana doctrina. ¿Cómo sé si estoy en la sana doctrina? Si es que estudio teología. Es imprescindible saber las enseñanzas bíblicas a fin de comunicar el Evangelio eficazmente a otros. De otro modo, las contradicciones e incertidumbres del predicador o maestro sembrarían confusión en la mente de los oyentes. Un predicador, un maestro que tiene una mala teología, va a enseñar mal y va a confundir a sus oyentes. 5. La mejor defensa contra la falsa doctrina es un buen conocimiento de la sana doctrina. Está clara esa frase, ¿cierto? El escritor inspirado nos advierte en cuanto a los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso está en Efesios 4:14. O sea, aplican falsas doctrinas como sana doctrina. Usted, al estudiar teología, se va a dar cuenta que si en algún momento usted ve un predicador por YouTube, estoy colocando un ejemplo, usted se va a dar cuenta inmediatamente si ese predicador está a la ley y al testimonio, si está realmente a lo que sí dice la Biblia. Aquella persona que no conoce bien la teología bíblica es un buen candidato para que otros espíritus le den revelaciones espurias. Y eso pasa, eso pasa. Proliferan los cristianos que forjan doctrinas basadas en especulaciones humanas. Se suscitan también sectas falsas. ¿Por qué nacen tantas sectas? ¿Se han preguntado ustedes? Nacen muchas sectas en el mundo. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen fundamentada una buena teología y se alimentan de seguidores superficiales. Estas sectas recorren mar y tierra para ser prosélitos y una vez hechos los hacen 2 veces más hijos del infierno que sus maestros. El creyente debe estar preparado tanto para presentar defensa de la sana doctrina como para proclamarla en su pureza y con relevancia y poder. Preguntas, y esto lo voy a dejar aquí abierto, ya estamos en el final. ¿Creen ustedes entonces que es importante estudiar teología? Anoten esa pregunta y me la responden a mi WhatsApp. Ustedes argumenten con el PowerPoint, investiguen, lean, googleen. Algo muy sencillo, en 2 frases. ¿Es importante estudiar teología? Sí, ¿por qué? Escríbanme. Así, cortito. Ahora, el que no quiere escribir, escríbalo a mano en una hojita y mándeme una fotito. De forma privada. ¿Es importante estudiar teología? Sí, no, fundamente a lo mejor con otro versículo. A lo mejor a usted se le vino en este momento otro versículo a la mente. ¿Es importante que el cristiano esté instruido dentro de su comunidad religiosa? ¿Es importante que el pastor, el maestro, el predicador esté instruido? Arguménteme en 2 frases con un versículo bíblico. Respuestas cortitas. No hagan un testamento. No se mortifiquen. Yo sé que ustedes trabajan, que tienen obligaciones, tienen hobby. Esto no es para que les quite tiempo, es para que se complemente en su vida cristiana. ¿Es importante entonces? Ahí ustedes responden. Fin de la presentación, fin de la clase número 1. Voy a dejar aquí de compartir. Ahí sí. Dejé de compartir, ¿cierto? Sí.
Se me fue acá. Así, ahí sí. Entonces, ustedes ahí vean, analicen, piensen, investiguen. Respuestas cortas, precisas, 2, 3 frases, 2, 3 versículos. Queridos, son las 9:05 o 6 minutos. ¿Algún comentario Instituto Bíblico para que se sientan Veritas libres? Dei, Radio et Revelatio.